Bien, pues en esta noche vamos a hablar sobre estrategias de lanzamiento para tu podcast. Vamos a hablar sobre qué es esto de una estrategia de lanzamiento, por qué es importante tener una estrategia de lanzamiento, cuáles son las diferencias de una estrategia de lanzamiento a simplemente publicar mi podcast y ya, y que el mundo lo escuche, así de sencillo, y que me haga famoso, rico, millonario, listo, que tanta cosa hay que hacer ahora. Y vamos a ver también lo que es la secuencia de lanzamiento, los pasos que se tienen que dar o las fases que se tienen que dar. Y al final les tengo un regalo a todos ustedes que yo sé que les va a interesar mucho. Así que espero que puedan quedarse. Pues vamos a comenzar. Durante estos, ¿cuántos? 8 días hemos estado trabajando diferentes cosas y a mí me interesa y me parece interesante o importante que hagamos un breve repaso de lo que hemos trabajado en este curso, en este primer curso gratuito, crear un podcast exitoso para aterrizar en lo que tiene que ver con estrategias de lanzamiento. Y por si alguno se quedó se perdió alguna de esas lecciones, por lo menos que vea el repaso y luego pueda acceder a esas lecciones, porque desde ya les digo, uno de los regalos es que voy a dejar abierto el curso todo el resto de la semana para que las personas que por alguna situación no han podido verlo y trabajarlo lo puedan hacer. Bien, así que primer regalo, no se pueden quejar. Sabemos que un podcast, y si no lo sabemos, lo recordamos, un podcast es un contenido audiovisual que puede ser tanto en audio como en video, que se distribuye a través de lo que llamamos el RSS feed, que es una dirección web única que se somete ante diferentes plataformas públicas de podcast. Eso es un podcast. O sea, puede ser un audio, puede ser un video grabado que se distribuye a través de un RSS feed a las principales o a todas las plataformas o a la que tú quieras, porque eres tú quien decides dónde va a estar tu podcast. Eso y no más es un podcast. No es un programa de radio grabado, porque podcast y radio son, aunque son formatos iguales porque pueden ser audio, los dos, pero tienen personalidad distinta. En eso no podemos entrar porque sería otro masterclass de por qué el podcast y la radio son totalmente diferentes. De hecho, he hablado de eso en estos podcasts, así que si quieren luego se los comparto por el grupo. Entonces, el podcast tiene vida propia y como movimiento también tiene una personalidad y unas características que no se tienen en otros medios. Por tanto, no se puede comparar el podcast con otros medios realmente porque es muy diferente. ¿Mm? En la primera lección hemos definido el para qué queremos hacer un podcast y todos los para qué son válidos. Yo sé que hay personas que dirán, no, porque si tú dices que tú quieres hacer el podcast para tú tomarlo como hobby, para tú sentirte bien, sí, es válido. Tú quieres hacer un podcast para desarrollar nuevas habilidades de comunicación, para perderle el miedo a hablar a otras personas, a comunicar, para mejorar tu oratoria. Todo eso es válido. Todo eso es válido. Lo importante del ejercicio que hicimos en la lección 1 es que lo tengas claro y siempre lo recuerdes o lo tengas por escrito para que en los momentos de desilusión o decepción de que con el podcast no ha pasado algo que tú esperabas, te desanimes, si quieres abandonarlo, vuelvas al para qué. Y no solamente al para qué, también al por qué, a lo que tiene que ver con los objetivos en función de las personas que te van a escuchar. Eso también es muy importante, tenerlo siempre en cuenta. Luego, en la segunda lección, hablamos sobre definir el género o formato de nuestro podcast, la manera en cómo vamos a presentar el contenido. Con frecuencia hablo con personas que me dicen, no, tal género es mejor que tal género. Los podcasts de entrevista son más populares que los podcasts en solitario. Yo solamente escucho podcasts de entrevista, entonces, por tanto, porque yo soy un universo aparte, todos los podcasts buenos son de entrevista. No es así. De hecho, lo decía hoy en un episodio en estos podcasts, de que no hay un género mejor que otro. Lo que sí hay es personas interesadas quizás en escuchar un contenido más en un género que otro, pero al final, si el podcast que yo escucho es un podcast que me da un contenido único que no me da otro podcast o no me da otro medio, no lo encuentro en otro medio,
lo más irrelevante para mí como oyente es cuál es el género. O sea, si me está dando el contenido que yo necesito, el contenido que nadie más me da, el género pasa a un plano secundario. Por tanto, el mejor género para ti como futuro productor de podcast o podcaster es el que mejor te acomode, el que vaya más con tu personalidad y el que te cueste menos trabajo utilizar para comenzar y no tener que detenerte a mitad del camino dándote cuenta de que, ay, yo elegí un género que es muy complejo. Bueno, yo te lo dije en el curso, entonces, ¿por qué no elegiste un género menos complejo y luego te movías a otro? ¿Mm? En otra lección, la tercera lección, definimos el tema central de nuestro podcast y también el tema nicho. Esto sigue siendo muy importante y hice algunas aclaraciones a las personas que todavía tenía pendientes de corregirles, ¿no? La tarea. Tenemos que tener bien claro que el nicho va en función de las características de la persona o las personas a las que yo quiero llegar. Entonces, el nicho es importante porque si yo ofrezco o creo un podcast hablando de lo que todo el mundo habla o de lo que en otros medios masivos se habla, con toda esa variedad que ofrecen los medios masivos, no tiene nada por lo cual destacarse, no tiene nada por lo que sea atractivo, porque la gente va a decir, si yo quiero escuchar un podcast de deporte o si yo quiero escuchar sobre deportes, y este podcast habla de lo que hablan todos los cronistas deportivos, pues quizás escuche al cronista deportivo de la radio tradicional o la televisión. Ahora, si tú me presentas el contenido en un género distinto o unos datos o elementos característicos que no se presentan en medios masivos, así sí. O tú me hablas de un deporte que nadie habla porque es poco popular, por ejemplo, y por eso los medios masivos no hablan. Los medios masivos no suelen hablar de lo que no es popular, porque los medios masivos se deben a lo popular que le genere el rating suficiente para ellos poder sostener económicamente sus medios con publicidad. Y la publicidad no se paga donde no hay mucha gente. ¿Lo ven? Hay una diferencia del podcast frente a los medios tradicionales. Entonces, hablamos del nicho. ¿Quiénes son los que necesitan? Bueno, en el caso del nicho no. Esta pregunta va con el avatar. El nicho tiene que ver con la temática y el enfoque que yo le voy a dar a esa temática en función de ciertas características del avatar, que sí fue otra de las lecciones que vimos. ¿Cuál es el oyente ideal? ¿Cuál es esa persona que tú te imaginas? ¿Cómo se llama? ¿Qué edad tendría? ¿Qué gustos tiene? ¿Qué valores comparte contigo? ¿Qué temas le interesa? ¿Por qué te escucharía a ti, por ejemplo? No sé, rasgos de personalidad. De hecho, rellenamos una plantilla bastante descriptiva sobre elementos que puedes imaginar sobre la persona que tú quisieras que escuche tu podcast. Bien, entonces, el avatar. Tenemos el avatar. Seguimos. Vamos a continuar con la estructura. El podcast necesita estructura. Cada episodio de tu podcast necesita una estructura porque el ser humano en sí mismo necesita de estructura. Tú no comenzarías un podcast por el final. No comenzarías por el final. Tienes que comenzar por una introducción o si vas a dar algunos tips o algunos puntos claves, por ejemplo. Vas a comenzar por los tips sin entrar en contexto sobre el tema, por ejemplo. Es importante que haya una organización del contenido y la estructura también se refiere a todo lo que compone cada episodio de tu podcast. Si vas a tener segmentos, qué tipo de música vas a utilizar, qué efectos sonoros vas a utilizar, cuál es la duración promedio de esos episodios, etcétera, etcétera. Eso es importante, eso también lo vimos. Otra lección que vimos, importantísima, es sobre la música, por ejemplo. La música y los efectos sonoros del podcast. Importante. En publicidad existe la identidad sonora, que de hecho, ahí las marcas la utilizan. Tú, no sé, bueno, no sé si te acuerdas de los anuncios de HP, que al final cuando aparecía el logo había un sonido. La Telefónica de tu país, seguro que cuando hace un comercial, al final, cuando despliega el logo de salida, hace un sonido.
El timbre de tu teléfono, tú sabes cuándo es, cuando tú escuchas el timbre de un teléfono móvil, tú sabes si es iPhone o es Android, porque el del iPhone es muy característico y la gente no suele ni siquiera cambiarlo. Eso se llama identidad sonora y eso también podemos lograrlo con nuestro podcast, sobre todo con la recomendación que yo siempre doy de que adquieras los derechos de uso de una música que pocos medios estén utilizando. Si es irremediable, pues listo, pero que pocos estén utilizando, o si tienes la posibilidad de diseñarla tú, si eres músico. De hecho, hay plataformas que te permiten hacerlo sin ser músico, o subcontratar a alguna persona que te pueda ayudar con eso. Los equipos y las aplicaciones para grabar, sobre todo sin ediciones complejas. Yo soy de los que promueve constantemente, y digo yo soy de los que promueve porque hay un grupo de podcasters que promueve que quien vaya a grabar lo edite todo. No, edítalo, porque esa respiración no puede salir, esa muletilla no puede salir. Yo soy del otro lado, que no es que no edites, pero que grabes con la menor complejidad posible. ¿Por qué? No por un tema técnico, no por un tema meramente profesional. Lo ideal sería que salga perfecto. Sin embargo, el podcast no es un medio para locutores. En el podcast no hay un título, no hay nada que diga tú eres un profesional que cumple con los estándares, porque no hay estándares, por ejemplo. Entonces, si en el podcast lo que más se valora después del contenido, evidentemente un contenido de nicho bien pensado en el avatar, otro elemento que se valora es la naturalidad de la persona que presenta el contenido. ¿Para qué nos vamos a complicar con tantas ediciones y tanta perfección? O sea, yo soy enemigo de la perfección, personalmente lo digo. No de las personas perfeccionistas, pero sí de la perfección. Yo prefiero lo hecho a lo perfecto. Y claro, eso se refleja, ese perfeccionismo muchas veces se refleja en las métricas que hoy tenemos de que casi el 70% de los podcasts están abandonados o inactivos, por ejemplo. Entonces, si vamos a elegir equipos, bueno, aplicaciones en este caso, para grabar, que sean aplicaciones que no sean tan complejas o que nos permitan, nos faciliten la grabación de nuestro podcast. Y en las lecciones que vimos algunos ejemplos. Otro elemento indispensable para no quedarnos estancados, para no autosabotearnos, para no boicotear nuestro proyecto, es tener un plan o un mapa de contenidos. Es la herramienta que va a responder a la pregunta ¿de qué voy a hablar? O a la incertidumbre de no tengo temas. O sea, cuando una persona llega a la conclusión de que no tiene de qué hablar, es porque no se ha tomado algún tiempo en silencio tranquilo diseñando un plan de contenidos. Y el plan de contenidos no solamente es un ejercicio imaginativo. Yo puedo hacer investigaciones para descubrir temáticas relacionadas o subtemas relacionados al tema central de mi podcast. Lo puedo investigar si no tengo nada en mente, y perfectamente posible. Pero esta es como la brújula, ya, el mapa, bueno, el mapa se llama, ¿no? Como la brújula que nos permite a nosotros, primero, no salirnos del tema central de nuestro podcast y saber para dónde vamos y en qué orden vamos también, porque podemos hacer un plan de contenidos estratégico para llevar a las personas a un fin en particular o a un objetivo en particular, más allá del objetivo mismo que cumple cada tema, que puede ser educar, que puede ser inspirar, que puede ser entretener, que puede ser formar, que puede ser informar. Seguimos. El guión, tener un guión estándar o un guión modelo también es sumamente importante porque nos ayuda a sostener la estructura que estuvimos hablando. Como dice Life Anime, el esqueleto. El esqueleto de lo que queremos hacer se sostiene o se rellena, mejor dicho, ese esqueleto con el guión. Es ahí donde van los contenidos de cada uno de los episodios. Es importante tenerlo. Este es el elemento más minimizado y menos promovido, porque hay plataformas que son gratuitas, que tú publicas tu podcast, lo distribuye automáticamente y no pasa nada. Lo que muchas personas no saben es que sin una buena página web, cuando digo una buena página, una página web que esté optimizada para posicionarse en los buscadores, es casi imposible que las personas desde los buscadores
encuentren el contenido que le interesa de tu podcast. O sea, la gente todos los días, las personas todos los días están realizando decenas, miles, cientos de miles, millones de búsquedas diarias. ¿De qué? De un podcast. No, la gente no sabe cómo se llama mi podcast, la gente no sabe cómo se llama tu podcast y tal vez nunca lo sepa. La gente busca o palabras clave o frases, expresiones de algún contenido que necesita. ¿Y qué pasa cuando yo hago una búsqueda de un contenido que necesito? Porque tengo una necesidad en particular, tengo un interés sobre ese tema, que Google va a colocar en los primeros lugares las páginas web o los blogs que tengan dentro ese contenido. La gente se le olvida que las redes sociales, que a excepción, por ejemplo, de Facebook, pero, por ejemplo, lo que está en Instagram dentro, en un post, en una publicación de Instagram, no se indexa como contenido en Google. Lo que se indexa de tu Instagram en Google es el nombre de tu perfil. Pero si yo quiero saber el día o de qué tú escribiste la publicación aquella, el día que hablaste de tal micrófono en Instagram, no lo puedo encontrar en Google, mucho menos en Instagram. Yo tendría que entrar a tu perfil y hacer una búsqueda. Y la gente realmente cuando necesita o le interesa un tema, tío Google es que le va a dar el tema y los primeros 5 o 6 resultados, esos son los que van a rellenar o lo que van a llenar, mejor dicho, perdón, ese vacío o ese interés que tiene la gente. Entonces, cuando tenemos una página web y nos preocupamos no solamente por grabar los episodios, sino con darle una referencia por escrito a Google para que sepa de qué va nuestro episodio, entonces comenzamos a atraer personas y comienzan a llegar personas. Cuidado que con atraer no quiero hablar del movimiento de ley de atracción ni nada de eso. Pero realmente comienza a llegar gente a nuestra página web que no nos está buscando a nosotros, pero sí al contenido. Y nuestro contenido aparece en las primeras posiciones y por tanto las personas nos descubren. Yo les conté en esa misma lección, y si no, tuve un déjà vu, que más del 60%, un poquito más del 60% de las personas que llegan a mí es a través de Google, a mi página web, a mis contenidos. Entonces, no podemos subestimar, perdón, lo más importante a nivel de posicionamiento y publicación en Internet es la página web. Es lo más importante. O sea, y te lo digo, yo tengo años en Internet. Yo comencé con mi blog en el año 2003 y yo he tenido todos perfiles de todas las redes sociales posibles y he estudiado y he medido todos los perfiles y el impacto que tiene a nivel de posicionamiento en Google. Y no hay mejor posicionamiento en buscadores, por lo menos en el buscador escrito principal, Google, por ejemplo, que tu página web. Luego está el segundo buscador más importante, que es YouTube. Ahí ya habría que tener contenido en video. Eso es otro mundo, YouTube, que es Google igual. Pero si logramos aparecer y nuestro contenido logra aparecer en Google, muchas personas van a descubrir nuestro podcast. Así que no tener mi podcast alojado y distribuido automáticamente en Anchor, en Spreaker, ya es suficiente. Mídelo. Ve a Google, escribe el nombre de tu podcast si lo tienes, entre comillas, y mira los resultados. Y si los resultados solamente son los perfiles de tu podcast, hay un problema de posicionamiento. Deben aparecer los títulos de los episodios o los contenidos de artículos, porque una página web es escalable y no solamente te permite publicar los archivos y los episodios de tu podcast, sino también otros contenidos en otros formatos. La página web es la casa tuya y de tu marca. Entonces, lograr tener un podcast exitoso o éxito en el podcast requiere de una serie de variables más allá de solo publicar el podcast. Requiere esfuerzo continuo, trabajo continuo, requiere mantener un enfoque centrado en lo que o creemos que le interesa a nuestro público o que nuestro público nos dice directamente lo que les interesa. Mantener el enfoque en ellos. Buscar cada cierto tiempo maneras de atraer a las mismas personas que están suscritas a tu podcast para que sigan escuchándote, porque un podcast exitoso no es el que tiene miles de seguidores en una red social, y todos lo sabemos, ni miles de suscriptores, porque una cosa es los suscriptores que tú tienes y otra cosa es cuántos de esos suscriptores están consumiendo tu contenido.
porque se supone que hacemos el podcast, o por lo menos yo hago el podcast, no para tener suscriptores, para que el contenido sea útil. ¿Mm? Entonces, claro, requiere muchísimas otras variables también, que si constancia, que si persistencia, como en cualquier otro medio, como en cualquier otra cosa que nosotros hagamos. Cualquier acción humana, si queremos que se mantenga en el tiempo, requiere de esfuerzo, sacrificio, motivación, etcétera, etcétera. Hay momentos en que no hay ganas, hay momentos en que no hay motivación, y es por eso que ahí, en esos momentos difíciles, nosotros tenemos que volver al ¿para qué estoy haciendo esto? Vamos a hablar del mito de la fama. Miren, esto es muy frecuente. Hay personas que piensan que ya por haber creado su podcast y haberlo publicado, ya la gente tiene que llegar. La gente debería llegar y escucharme y yo hacerme o viral o famoso o conocido en las plataformas de podcast. Nada menos irreal que eso. Si exploras, por ejemplo, la audioteca de Spotify, de Apple Podcast, de Google Podcast, por poner los tres más importantes, si vas a las categorías, si vas a los rankings que tiene, es decir, cuando tú abres la aplicación y vas a la categoría de podcast, a la sección de podcast, no aparecen todos los podcasts porque hay más de 2 millones de podcasts publicados. En Spotify yo conté que en promedio, por lo menos en República Dominicana, la cantidad de podcasts que aparecen visibles, ya sea en portada o dentro de las categorías, son 200 podcasts. ¿Y qué va a pasar con los más de 2 millones que no aparecen? Están ahí, están en Spotify. Pero ¿cómo los descubro? ¿Cómo llego yo a ellos? En Spotify no lo sé. O sea, tendría que hacer uso del buscador para escribir palabras clave o temas que me interesan y ahí puede que aparezcan. O utilizar una herramienta fuera de esas tres plataformas populares como Listen Notes, que la conocimos también en el curso, para hacer una búsqueda filtrada en función de lo que yo necesito para descubrir podcasts. Cada vez las plataformas como Spotify, plataformas grandes, yo no diría que lo hacen intencionalmente, pero están centrando sus energías en darle visibilidad a los podcasts que ya tienen arrastre y son famosos y populares. Lo que quiere decir que los que estamos comenzando o los que están comenzando, y me agrego porque yo tengo un podcast que no ha cumplido un año, que es Sus Podcast, a pesar de que tengo Te Invito a un Café, que va a cumplir 6. Tenemos que hacer un esfuerzo más allá de estar en un podcatcher o en un reproductor de podcast para que nos conozcan y para llegar a nuestro avatar. Entonces, no basta con yo tener un buen podcast, bien producido, bien hecho, con guión, estructura, como me dijo Robert. Está publicado ya en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, incluso hasta tiene un video estático en YouTube. No, eso no va a significar que vas a tener descargas. O sea, de verdad, o reproducciones, streams, porque ahora hay que hablar de streams. No, realmente tenemos que hacer un esfuerzo un poquito más allá de estar en esas plataformas para llegar a más personas. Y en ese caso, están, por ejemplo, las plataformas sociales que te voy a mencionar ahora. Esta es la verdadera realidad del podcast. Nadie escuchará tu podcast si no lo conoce. Y hay personas que se afanan mucho en que, o centralizar el podcast en su figura, y lo hacen para hacer marca personal, pero el que va a hacer marca personal tiene que saber qué es lo que le está aportando a la gente y venderle a la gente, es decir, ofrecerle a la gente de gratis lo que tiene para ellos, no yo. Pero ese es otro tema. La realidad es que es muy difícil que la gente encuentre tu podcast si no lo conoce. Las formas en las que los usuarios llegan a los podcasts en las plataformas tradicionales de podcast es o porque se encuentran con un episodio de ese podcast ante la búsqueda de alguna información en el mismo buscador del reproductor, o porque van a las categorías y van revisando las portadas, van leyendo descripciones y títulos para ver si me llama la atención o no para elegir, o hago búsqueda en Google, por ejemplo. Muy pocos usuarios realmente en español que yo sepa conocen Listen Notes para saber que hay un Google de los podcasts, entonces utilizarían Google y es complejo. Entonces, ¿qué se hace en ese sentido? Nosotros tenemos que ir a nuestro avatar. La montaña va a tener que ir a Mahoma para hacerle saber que hay un podcast de un tema que yo creo que te interesa porque donde te he encontrado a ti
se reúnen personas con ese interés, el mismo interés en el tema en que yo divulgo o promociono y te lo quiero ofrecer. Entonces, publicar el podcast no es la última tarea para finalizar el curso. O sea, es la última lección, ciertamente, pero no es lo último. Lo que tenemos es que lanzarlo. Y hay una diferencia entre lanzar el podcast y publicar el podcast. Cuando tú publicas tu podcast, tú sometes el RSS feed del mismo y las plataformas se dan cuenta de que hay un podcast nuevo, lo meten en el directorio, en la categoría que tú elegiste y listo, se mete ahí. ¡Pam! Imagínate como una vitrina. Listo, ponlo ahí en la vitrina, en la categoría de salud. Lanzar un podcast tiene que ver con crear una situación, un evento específicamente, que despierte la atención en personas que se parecen a tu avatar o que cumplen con los requisitos de tu avatar, y hay que ir a buscar a esas personas para que participen de ese evento, y dentro de ese evento hacer la propuesta del podcast o mostrar el podcast. Eso es un lanzamiento. Y eso, si logramos hacer eso, nosotros podemos tener mucho alcance en poco tiempo comenzando nuestro podcast, incluso teniendo muy pocas descargas o reproducciones en las plataformas tradicionales. Yo creo que reseñé un ejemplo, un testimonio, mejor dicho, de estos podcasts. Yo lo lanzo en octubre del año pasado y yo me propuse llegar a la mayor cantidad de escuchas posibles interesados en temas de podcast por mi cuenta, independientemente de que estuviese publicado en Apple Podcasts, Spotify y demás. Bueno, pues yo me propuse un plan de lanzamiento de 15 días. En 15 días yo llegué a más de 3,500 personas, todas en redes sociales, todas, y tuve 0 reproducciones en las plataformas de podcast. Tú dirás, pero si llegaste a 3,500, ¿cómo es que tienes 0 reproducciones en las plataformas? Porque yo llevé a las personas a escuchar el podcast en mi página web, no a Apple Podcast, no a Spotify y no a otro sitio. Entonces, esas personas llegaron a mi página web y dentro de mi página web escucharon mi podcast, lo que me ayudó también a posicionar esos mismos episodios en Google, porque teniendo visita, Google también se da cuenta del alcance que está teniendo las publicaciones y fue colocando todavía más arriba esos temas. Y luego más adelante, pues ya de manera orgánica comenzaron a llegar las descargas, pocas, admito que todavía son pocas para lo que yo espero realmente, pero yo logré que 3,500 personas, sin entrar a Apple Podcast, sin entrar a Spotify, sin entrar a Google Podcast, porque nadie conocía mi podcast, acabado de salir, lo escucharan. Y esas son estrategias de lanzamiento. Ok, vamos a hablar de lanzamientos. Recuerden que pueden ir haciendo sus preguntas y en breve ya estaré contestándolas. Vamos a hablar de lanzamientos. Un lanzamiento es un evento. O sea, la forma fácil es de explicar, mira, es un evento, generalmente no, es un evento gratuito, abierto. Generalmente, lo ideal sería, es que aunque sea abierto, quien participe de ese evento gratuito tenga el perfil que se acerque a las personas que tú quieres que te escuchen. Es un evento gratuito. Imagínatelo como ir a una conferencia gratuita que te invitaron, a un summit, estoy hablando de eventos físicos, a una feria. Te invitan a una feria que es una feria de gastronomía indígena. Y entonces a ti te llama la atención porque es gastronomía indígena, a ti te gusta el tema, te causa curiosidad, aunque tú no lo conoces. Y como es un evento gratuito, te estoy poniendo a ti en el ejemplo de tú eres la persona a la que se le ha invitado al evento gratuito, te causa curiosidad y tú dices, yo no tengo nada que perder, esto es un evento gratuito, es de algo que me causa curiosidad, yo voy a ir. Y vas a esa exposición, a esa degustación de comida o de gastronomía indígena. ¿Mm? ¿Y qué tú vas a tener ahí? Bueno, tú vas a tener, como toda degustación, vas a probar de los diferentes kioscos o espacios que se vayan generando los diferentes platos. Sucede que en el medio del evento hay una tarima y se hace la presentación formal durante ese evento gratuito de un clúster. Un clúster viene siendo una agrupación de personas que van a abrir entre ellos un
parqueo, bueno, es que en mi país, un parqueo de food trucks, aquí son muy populares, en otros países seguro que también, carritos de esto de comida, ellos se van todos a posicionar en una zona de la ciudad y van, a partir de ese evento gratuito, van a abrir un conglomerado de carritos de comida indígena de aquí en adelante. Y a las personas que participaron de ese evento gratuito, de esa degustación, van a tener unos bonos o un tanto por ciento de descuento o un precio mucho más especial que lo que costaría el precio final si van y a partir de mañana o a partir del día tal y canjean ese cupón y ese descuento. Eso es un lanzamiento. Y los lanzamientos están siempre ahí, siempre. Cuando se va a abrir una tienda nueva, se hace un lanzamiento, se hace primero un evento gratuito de presentación y luego se presenta lo que se quiere. Hay muchísimas modalidades de lanzamiento, por ejemplo. Entonces, eso en el plano presencial. Pero y en el plano digital, vamos a ver ejemplos de tipos de lanzamientos que hoy se hacen en el mundo digital y que pasan desapercibidos como un evento más, pero que realmente es un lanzamiento para hacer una propuesta luego de ese evento gratuito de algo más, como puede ser un podcast, el lanzamiento de un podcast. ¿Cuáles son las características de estos eventos, de estos lanzamientos? Tiene que ser sin costo. Tiene que ser coherente con lo que se va a ofrecer a las personas que participen de ese evento sin costo. O sea, tiene que ser una temática afín. Tiene que ser de alto valor, eso que se va a ofrecer gratuito en el evento. Tiene que ser de alto valor, lo que genera o el principio de reciprocidad. El principio de reciprocidad es, digamos, esa especie de sentimiento que tenemos los seres humanos cuando alguien hace algo por nosotros que nos es útil y nos sirve y sin cobrarnos nada y sin querer cobrarnos nada. Eso se llama principio de reciprocidad, ese deseo de yo querer de alguna manera retribuirle para sentirme, para compensar el favor o la ayuda que esa persona me dio o el valor que me dio con el contenido que mostró en ese evento. Eso es un poco de psicología, ¿no? Y otra característica de estos eventos, de estos lanzamientos, es que debe presentarse al finalizar el evento gratuito o al cierre, debe presentarse lo que se quiere que la gente consuma o que la gente utilice, que puede ser seguir siendo sin costo o puede ser de pago, como se quiera. ¿Algunos de ustedes han escuchado hablar de los webinars? ¿Ha visto promociones de webinars? Los webinars, las personas lo ven, bueno, esto es un seminario, esto es como una conferencia que se da así, pero el webinar es una herramienta de marketing y es un tipo de lanzamiento, es una estrategia de marketing para luego de dar un contenido de mucho valor gratuito y reunir a un grupo de personas, puedes hacerle una propuesta de algo mucho más interesante que, repito, puede tener un precio como puede no tenerlo. Pero para eso es que se utiliza el webinar. Y si han participado de webinar, se dan cuenta de eso, de que hay una primera parte con una serie de elementos y de contenidos de alto valor y luego al cierre hay una propuesta para llevar a las personas del webinar a esa nueva propuesta. El webinar es uno de los más utilizados y funciona muy bien. Los congresos online. Yo justamente esta semana estoy participando en un lanzamiento y el evento es gratuito, pero tiene un pase VIP que se oferta a las personas que quieran alguna serie de bonos adicionales, etcétera. Ese es el Congreso Online, una modalidad también de lanzamiento, porque es un evento que es primero gratuito y que tiene una parte de pagos opcional. Obviamente, obligatorio no va a ser. El Congreso. Otro tipo de lanzamiento que también seguro que tú has visto en Internet son los famosos retos o desafíos. Un reto es, digamos, un evento que dura varios días, donde hay un contenido, pero también hay un plan de acción o de trabajo para personas que quieren lograr algún objetivo en particular. Se genera contenido, se da contenido sobre cada uno de esos elementos. Si se dejan una serie de asignaciones, se le da un tipo de seguimiento para que las personas se puedan dar cuenta de cómo llegaron al inicio del evento y lo que lograron al terminar ese evento. Y luego se hace una oferta o una propuesta de algo todavía mucho más interesante o de mucho más valor
que lo que se vivió en ese desafío o ese reto. Formación, cursos online, cursos online ya sea en vivo, en tiempo real, ya sea grabado. También se utilizan eventos que son formaciones para el mismo objetivo. Pero sí, la formación, generar una formación gratuita es un tipo de lanzamiento. No es un lanzamiento porque sea gratuita, sino que forma parte de la estrategia de un lanzamiento. Los infoproductos, has visto en páginas web cuando entras o a blogs, descarga la guía gratuita de cómo pintar la pared de tu casa. Entonces déjanos tu correo. Bueno, pues tú descargas tu guía y cada cierto tiempo te envían una serie de correos para ofrecerte más cosas. Y hay personas que les interesa porque les gusta primero el contenido gratuito que recibió, porque es un tema de muy alto valor e interés para esa persona. Algunos se animan a adquirir lo otro, que puede ser de pago gratuito o más profundo, y otros no se animan, pero aún así aprovechan ese primer infoproducto. Eso también forma parte de estrategias de lanzamiento. Fíjate todo lo que yo estoy agregando que nadie se imagina que puede hacer antes de lanzar su podcast. Que sí, que lo fácil es hacer un podcast, abrir una cuenta en Anchor, empezar a hablar, y ahora como Robert me enseñó un plan de contenidos, yo tengo contenido para 6 meses. Eso es lo fácil, pero vamos a ver, que tú tengas un buen producto o un buen podcast, por más bien trabajado que está, y de aquí viene la frustración de muchas personas que se esfuerzan y se esmeran en hacer un podcast excelente, muy bueno, muy editado, cuando se dan cuenta o que tienen pocas descargas o 0 descargas. ¿Por qué? Porque esperan, tienen la expectativa o piensan que basta con hacerlo de calidad, porque al parecer la calidad atrae a la gente. No, es que la gente no sabe que tu podcast tiene calidad porque no lo conoce, no lo ha encontrado. Entonces, o vamos nosotros en búsqueda de la gente, habrá algún golpe de suerte de algún famoso que escuche tu podcast y lo ponga en su Twitter o en su Instagram y digan, me acabo de encontrar con este podcast, qué maravilla. Ha pasado, ha pasado. Y de repente tu episodio se hace viral. Puede ser, puede ser. Pero vamos a apostar a la ruleta rusa vamos a apostar como si fuese esto una lotería, si hay variables que sí podemos controlar y cosas que sí podemos lograr si nosotros diseñamos estrategia. Vamos a trabajar. O sea, yo prefiero trabajar, y si viene el golpe de suerte y esa lotería de repente y hace que mi podcast se haga viral y yo me haga ultra famoso, genial, pero mientras tanto, como yo tengo 6 años, por ejemplo, cuando te invito a un café y no me ha pasado, yo sigo trabajando. Ya, estoy viviendo de mi podcast, de mis podcasts. Para hacer un plan de lanzamiento o un lanzamiento, necesitamos dividirlo en diferentes fases. La fase número 1 de un lanzamiento, recuerden, lanzamiento, un evento gratuito para atraer personas interesadas en eso que yo voy a dar en ese evento. Y luego que estén en el evento, ofrecerle mi podcast, anunciar mi podcast. No anunciar el podcast porque sí, sino qué tengo yo para ofrecerte con mi podcast. Y una persona a la que ya tú le diste a probar en un evento, con algún contenido que le interesó, claro que se va a sentir luego identificado o motivado a escuchar tu podcast. ¿Cuántos de ustedes sabían que yo tengo un podcast que se llama Esto es Podcast? Hay personas aquí que no sabían eso hace una semana y ya hay personas que están suscritas y me han dicho que lo están escuchando. Funciona, funciona. Entonces, tenemos que dividir el lanzamiento en fases. La fase número 1 es diseñar, planificar, montar el evento. Y eso depende del tipo del evento y en función del tipo del evento, cuántos días previo al evento yo necesito para montarlo. Por ejemplo, yo he montado desafíos de 7 días. Cuando yo voy a hacer desafíos o retos de 7 días de trabajo continuo, yo suelo prepararme un mes antes. Y desde ese mes yo voy diseñando la página de aterrizaje, que es la página de registro, los banners y afiches de promoción, y 20 días antes ya yo estoy promoviendo ese evento gratuito. Ya las personas van entrando, me dejan un correo que lo tengo de referencia por si necesito enviarle alguna información, pero también los redirijo a un grupo, por ejemplo, en Telegram, para que me conozcan mejor, para que conozcan las intenciones del desafío, para que sepan más o menos cómo vamos a trabajar, para conocerles yo a ellos,
para saber qué les gustaría vivir en ese reto, aparte de lo que ya yo estoy ofreciendo, porque puede variar. Entonces, yo puedo variar el reto en función de los resultados que me dé la gente que ya está inscrita. Y lo haría con muchísimo gusto porque el reto es para ellos y el interés genuino mío en un reto es que se logre el objetivo en sí mismo del reto. Entonces, para un webinar no necesito hacerlo un mes antes. Puede ser que con 15 días lo puedo hacer hasta con una semana, pero yo recomiendo 15 días previo para hacer todo el montaje de ese webinar que suele durar entre 1 y 2 horas. Luego que se diseña y se monta el evento, está la fase de promocionar el evento y el registro, que es una página de aterrizaje, así se llama, una página estática con un formulario de inscripción y una descripción del evento para que la gente se registre y se pueda unir. ¿Por qué es importante que la gente se registre? Primero, porque tú puedes medir quién se registró, cuánta gente se registró, y a la hora de tú avisar cuando empieza el evento o cuando algo más vas a ofrecer que apareció nuevo en el evento, ¿cómo te comunicas con la gente si no se registró? O sea, si tú no vas a tener registro, pues tíralo ahí en YouTube a ver qué pasa. Estamos volviendo al mismo hábito de públicalo y a ver qué pasa. Se hará viral por obra y gracia de... No va a pasar así. Es importante que las personas se registren para yo tener control de la reservación. Y eso pasa en todos los eventos. Los eventos con la RSVP. Es eso. Luego está la fase, mientras dura la promoción y el registro, está la semana del evento gratuito o el día del evento gratuito, en el caso de que sea un webinar de algunas horas. ¿Qué es lo que vas a ofrecer? Ya lo tienes que tener preparado y ofrécelo. Y luego al cierre de ese evento, pues hay una semana de calentamiento o de mantener a la gente activa con lo que se ofreció al finalizar ese evento. Las aliadas. Las aliadas de los programas de lanzamiento realmente son las redes sociales. Yo soy muy, digamos, negacionista. No, mentira. Yo soy activista de las redes sociales adictivas y todo el que me conoce lo sabe. O sea, yo estoy en contra de la configuración adictiva de las redes sociales. Por eso es un problema mío personal con ellas. Pero yo no puedo negar que son útiles para llegar a personas que no nos conocen. Son sumamente útiles. Sobre todo que yo puedo controlar el tiempo y el momento en que yo quiero que gente descubra lo que yo quiero ofrecer, que en este caso es el evento gratuito, yo lo controlo. Es decir, yo me puedo unir a grupos en Facebook y yo tengo una semana para promover mi evento. ¿Qué yo hago? ¿De qué es el evento? El evento es de podcast. Pues déjame yo, ¿qué es? ¿Es un curso? Pues busca en el buscador de Facebook grupos de personas que les interesen cursos online y únete a ellos. O cursos de podcast, o grupos que tengan que ver con podcast y únete a ellos. Pide permiso para publicar entonces el banner de tu evento gratuito. Y ahí hay personas que te van a descubrir en un día. Y se puede hacer incluso de manera orgánica sin tener que pagar publicidad por eso. Yo no hice inversión publicitaria en este caso porque no quise hacerlo. La inversión publicitaria ayuda muchísimo porque impulsa muchísimo más la promoción de ese lanzamiento o evento gratuito. La mejor manera de explicar un lanzamiento es utilizando la metáfora misma del lanzamiento de un cohete. Los que hemos visto lanzamientos de cohetes, sobre todo ahora que están de moda, ¿no? Porque está Jeff Bezos, está Elon Musk, por ejemplo. Está Jeff Bezos con su casi cohete. Pero es una hazaña lo que hizo, aunque no llegó hasta allá, y está Richard Branson con Virgin, ¿no? Con su Virgin Galactic. Los que ven los lanzamientos saben que hay una serie de requisitos, que hay una serie de fases que se tienen que validar antes de lanzar el cohete, porque es un asunto de vida o muerte. Si tú no revisas que todo está en orden y revisas hasta el último detalle, eso puede explotar y pasa la historia, ¿no? Y esa gente se va. Bueno, en el lanzamiento, en el evento de lanzamiento, hay un checklist que también hay que hacer. Es lo que se llama una secuencia de lanzamiento que debe hacerse para que las cosas funcionen como tienen que funcionar. Es decir, si en el tipo de lanzamiento que tú eliges, en la secuencia de lanzamiento dice que tú, cuando las personas las tienes en el correo, tienes que enviarle un correo cada 2 o 3 días con tal y cual información. Si tú no lo haces, claro que eso tiene un porqué, pero si tú no lo haces,
puede que te reste puntos para lograr el objetivo que persigues luego del lanzamiento. Entonces, yo, por ejemplo, que utilizo el lanzamiento de reto y que he utilizado el de webinar, utilizo el de curso, por ejemplo. Utilizo el de infoproducto, yo lo utilizo casi todos los digitales que hay, más o menos, a mi manera. Yo siempre cumplo al pie de la letra cada uno de los pasos, porque cada uno de los pasos tiene una razón de ser. Entonces yo tengo mi lista, yo tengo mi checklist, dependiendo del tipo de lanzamiento, y ok, ahora me toca esto, de aquí, desde hoy hasta dentro de 3 días me toca dar promoción aquí. De tal día a tal día hacer esto. Cuando las personas están en el grupo, tengo que nutrirlas con esta información, tengo que pasarle esta información, tengo que darle el enlace aquí, tengo que crear las lecciones aquí, tengo que diseñar esto aquí. Y sí, todo eso se resume en trabajo. Pero mira, en el caso del podcast, es lo que ayuda a impulsar el podcast acabado de salir, número 1. Y en el caso de que ya luego de tú tener un podcast lanzado y haber dominado ese primer lanzamiento, tú puedes entonces diseñar una estrategia para monetizar tu podcast y hacer un lanzamiento para generar ingresos a través de tu podcast, que yo también lo hago con muchísima frecuencia. Entonces, ¿a quiénes de ustedes les gustaría aprender a lanzar y lanzar su podcast con su secuencia de lanzamiento? Yo les traigo una propuesta que es una propuesta de un bootcamp. ¿Saben lo que es un bootcamp? Un bootcamp, mírame ahí haciendo muecas. Qué belleza, Dios mío. Un bootcamp no es más que es la mezcla entre un curso online y un programa de mentoría. Sí, yo sé, no estoy doblándome. Entonces, un bootcamp es un entrenamiento que haremos, en este caso el Kaizen Podcast Bootcamp. Dios mío, no pude ponerle un nombre más complicado. Es un entrenamiento que vamos a tener durante 8 semanas, con sesiones en vivo, con lecciones también grabadas, avanzadas, porque las básicas ya las tienes ahí en el curso, y también mentoría con un servidor. ¿Para qué? Para que puedas lanzar tu podcast. ¿Qué vamos a hacer en ese bootcamp? Tenemos diferentes fases. Bueno, ¿qué aprenderás? Vámonos en orden, ¿no? ¿Qué vas a aprender? Obviamente, ya que sabes producir tu podcast, ahora a producirlo en menos tiempo. Producirlo en menos tiempo, que te sobre tiempo. Y para eso hay que aprender sobre automatizaciones y procesos que te faciliten la generación o la producción de los episodios de tu podcast. Vas a aprender estrategias de marketing para tu podcast, para posicionarlo, para entrar en el mercado relacionado a la temática de tu podcast, tener tu plan de marketing y ejecutarlo. También vas a aprender a implementar maneras de monetizar tu podcast. ¿Quién dijo que el podcast hay que monetizarlo un año después? No, eso no es cierto. Se puede monetizar, o sea, se puede preparar una estrategia de monetización desde su lanzamiento. De hecho, yo lo hice con estos podcasts. Entonces, nosotros te vamos a ayudar también a crear esa estructura para monetizar, ya sea con mecenazgo, ya sea con algún infoproducto, ya sea con lanzamientos de una academia de cursos. Lo que tú entiendes que puedes ofrecer, lo vamos a materializar en un plan, una especie de plan de negocios, claro que sí, para que lo puedas ofrecer en tu podcast. También vas a aprender, evidentemente, cómo lanzar tu podcast. Vamos a seleccionar un tipo de lanzamiento para tu podcast y lo vamos a llevar a cabo juntos. Yo voy a estar en la cabina de control. A ver, Anay, sí, estamos en la fase de lanzamiento, así que por favor, abróchate los cinturones porque se han unido 700 personas al evento gratuito. Más o menos así. ¿Qué más te incluye este bootcamp? No solamente formación, te incluye también, por ejemplo, lo que a muchos les cuesta, la página web de su podcast, ya preinstalada y alojada en los servidores de Kaizen. Nosotros tenemos un sistema tenemos servidores VPS, que son servidores privados, virtuales, y nosotros ofrecemos alojamiento web, pero no solo el alojamiento web. Nosotros te vamos a entregar tu página web preinstalada. ¿Por qué digo preinstalada? Bueno, porque hay cosas que habrá que modificarles, que si el logo de tu podcast o de tu marca, que cómo tú quieres la portada y demás. Y para eso hay tutoriales para poder configurarla y también tienes el acompañamiento de nosotros. También te ofrecemos el alojamiento de tus audios sin problemas de que cuántas descargas tiene que tener, cuántas reproducciones, que si el ancho de banda, no. Nosotros vamos a utilizar un hosting que no tiene ningún tipo de inconvenientes en ese sentido para que
puedas alojar ahí los audios de tu podcast, conectarlo con tu página web a través de PowerPress y con eso también tendrás métricas avanzadas. Las métricas avanzadas, ¿por qué son importantes? Porque te dicen lo que Anchor no te dice. Lo lamento. O sea, Anchor es una maravilla para el que está comenzando, pero para el que quiere tomarse esto a mediano o largo plazo, las métricas de Anchor, cuando tú ves que tú puedes saber de qué planeta te escuchan, deja mucho que desear. Otro elemento que te agregamos en el bootcamp, más allá de la formación, son plantillas ya preconfiguradas o configuradas para que automatices procesos. Bueno, esas plantillas las vas a tener también personalizadas de acuerdo a lo que tú utilices y al flujo de trabajo de tu propio podcast. Evidentemente vas a tener soporte técnico de tu página web, mantenimiento de tu página web por el que no te tienes que preocupar, seguridad instalada, ¿no? O sea, configurada, copias de seguridad de tu página web, que si se acaba el mundo, no, mentira. Si explota la compañía de alojamiento, se puede restaurar sin problema tu página web. Y vas a tener también acceso a los más de 40 cursos que tenemos en la Academia Kaizen, que los 40 no son de podcast. Es decir, hay una cantidad de cursos en Kaizen complementarios a lo que tú vas a hacer, que yo entiendo que te pueden sumar muchísimo más para tu podcast y para lo que quieres hacer más adelante, ¿no? Tú también. ¿Cómo va a funcionar esto? Mira, se trata de que durante 8 semanas, porque esto es guiado y con tiempo limitado, aunque, ojo, el acceso a todos los contenidos de Kaizen es durante todo un año. Pero ¿cómo va a funcionar el bootcamp? Vamos a iniciar cada semana, desde la semana que viene, desde la semana del 2 de agosto, 2 días a la semana vamos a tener sesiones en vivo. Vamos a primero a crear una hoja de ruta para cada uno de ustedes en función del estado en el que se encuentren o la fase que se encuentren de creación de su podcast o de mejora si ya lo tienen. A ver, ¿dónde está tu podcast? Ok, pues vamos a hacer una hoja de ruta contigo. Lo que vamos a hacer es que ve aprendiendo sobre esto en Kaizen. En las sesiones en vivo vamos a darnos seguimiento para ver cómo te va con eso. Vamos a seguir avanzando en función del mismo avance tuyo y de manera paralela también vamos a ir trabajando en el plan de lanzamiento que vamos a desarrollar. ¿En función de qué y cuál tipo de lanzamiento? Eso es algo muy personalizado que tenemos que hablarlo una vez tú te unas al bootcamp. Entonces vamos aprendiendo por un lado, tomando acción por un lado, mejorando lo que hay que mejorar por otro lado. Si el podcast no se ha lanzado y es la primera vez, bueno, vamos a lanzarlo por lo menos con 2 o 3 episodios. Tenemos 8 semanas para grabar esos episodios y también para lanzarlo. Y la idea es que todo eso se haga guiado y acompañado por un servidor. Tienen acceso obviamente, a su promoción, a la comunidad de personas que se unan al mismo bootcamp, a esta promoción. Y en total son 8 sesiones que vamos a tener contigo para hacer el trabajo. Y el precio, vamos a ver, ¿se imaginaron cuando dije $1,600 que esto iba a costar $1,000? No, realmente el precio es de solo $97. Es un precio que está incluso por debajo de lo que cuesta Kaizen en la suite del podcaster, porque nosotros todo lo que te vamos a ofrecer en este bootcamp, o sea, fuera del acompañamiento personalizado a ese nivel, el precio estándar de Kaizen para la suite del podcaster está sobre los $200, sin sumarle a eso 8 sesiones personalizadas o en tiempo real o en vivo, que ponle que cuesten $50 cada una. Yo no quise ni siquiera hacer la suma de cuál es la diferencia, de cuánto costaría cada sesión conmigo o cada sesión que vamos a tener, más el precio final de Kaizen, el que siempre ha tenido, sin descuento, más qué, bueno, básicamente eso, más lo que vamos a trabajar, más todo lo que ofrecemos. Entonces, a mí me pareció que un precio justo y especial puede ser $97. ¿Qué les parece a ustedes ese precio? ¿Qué incluye entonces? Resumiendo, ¿qué incluye esos $97? Porque aquí es donde está la diferencia entre, no, Robert, yo gracias por lo del bootcamp, yo me lo monto por mi cuenta, yo me voy a inscribir en Libsyn, que voy a tener que pagar $10 mensuales, que son 120 al año, para tener un hosting de audio. Voy a rentar un espacio, un hosting compartido en SiteGround, que me va a costar el plan más barato $60 o 60 euros al año, beso mando, al año. Y aparte de eso, yo
voy a aprender desde cero a instalar y a montar mi página web. Quizás tengas que hacer otro curso más adelante y en eso se te pueden ir algunos 300 o $400 anuales. Y los que ya tienen su podcast saben que para tener un hosting hay que pagar, a menos que sea en una plataforma gratuita con sus consecuencias y limitaciones, pero hay que pagar para tener un hosting web, hay que pagar hay que tener un dominio que también hay que pagar, que eso lo tienes que pagar tú incluso aquí, porque yo no le voy a comprar dominio a nadie. Dominio es el nombre de la página web, pero nadie te ayuda para instalar todo eso si tú no pagas también. Aquí se trata de que nosotros nos ayudemos y de que tú te unas con lo que quieres hacer y nosotros te facilitemos las herramientas y los pasos las cosas que se suman a lo que tú quieres lograr, nosotros te ayudamos a montarlo. Por eso te damos la página web ya alojada y ya instalada. Si luego tú quieres aprender a cómo instalar de cero tu página web, tenemos un curso en Kaizen donde puedes aprender eso. Si ya luego tú quieres aprender de plugins y módulos porque quieres montar tu propia academia, en Kaizen tenemos un curso completo de cómo montar una academia online y vas a tener acceso a todo eso por un año, a todo el contenido y todo lo que tenemos en Kaizen por un año, pero el bootcamp con la experiencia de las 8 sesiones durante 8 semanas. Así que, ¿qué les parece? Ah, bueno, debo decir, perdón, que se me olvidaba, que este descuento especial evidentemente va a ser hasta esta semana, solo durante esta semana. Bueno, ¿qué les parece? Sí, los dos hosting están incluidos, el de audio y el web. La instalación de la página web con WordPress. El enlace para registrarse está aquí, lo pongo, mírenlo ahí. No es para nada complicado. Kaizen con 2 i latinas, sen.com barra podcast. Es que la quise reducir y mezclé podcast con bootcamp. Podcast, P-O-D-C-A-M-M. Bueno, buenas noches, amigos y amigas. Seguimos en contacto. Gracias por estar. Chao.